Bueno, el comentario, no de la semana, digamos, un poco un resumen de más allá, digamos, ¿no? De algunos temas que nos parecen relevantes como para ponerlo en el primer programa, digamos. Por un lado, la radicalización de Alberto Fernández que se ha visto en los últimos tiempos. Cuando nos fuimos el año pasado era una posición distinta, digamos, más contemporizadora, todavía con algunos puentes tendidos con sectores de la oposición, con otro lado que se fueron de a poco cortando, ¿no? El tema judicial pasó a ser la agenda principal, digamos, ¿no es cierto?, que tiene gobierno hoy, donde estuvo en un impacto muy grande en el mensaje legislativo del periodo de apertura de sesiones, la dureza del discurso, una dureza que se dio con los jueces, con la Suprema Corte, con el periodismo, digamos, profundizó este aspecto, digamos, Alberto Fernández, que me parece que es el tema más relevante. Un mensaje legislativo que fue prácticamente una declaración de guerra hacia ciertos sectores de la sociedad argentina o hasta otros poderes del Estado. Con el Poder Judicial, por sobre todas las cosas, fue muy duro, digamos, muy poco contemporizador y rompió todo tipo de lazo que había. Profundizó la grieta, digamos, en estos últimos tiempos, creo que la Argentina se ha profundizado. Algunos editorialistas hablaban de Alberto Fernández, el gobierno Cristina Fernández de Kirchner al poder, digamos, como una forma de expresar en un ejemplo lo que estaba pasando. Claro, una vieja imagen que en algún momento recicló, o sea, fue producto de lo que pasaba en el Partido Justicialista, que casualmente ahora, en 2 días más, es el aniversario de esto, ¿no? Porque este tema de Cámpora al gobierno, Perón al poder, que es lo que quieren reflejar cuando hablan, ¿no es cierto?, de este ejemplo de Alberto Fernández y Cristina, tuvo que ver con las elecciones del 11 de marzo de 1973, o sea, estamos a 48 horas de un aniversario de esta elección, que gana el peronismo, un peronismo que venía proscripto, se presenta en la elección Cámpora con Solano Lima y le terminan ganando a Balbín y Fernando de la Rúa. Esta fue la elección en su momento, casi con un 50% de los votos. Claro, cuando pasó esto, fue que después del famoso viaje de Cámpora, ¿no es cierto?, a España, a entregarle el triunfo a Perón, como decían. Pero claro, acá había una diferencia que era notable, muy grande, que era la presencia de montoneros en la campaña y en la elección, digamos, ¿no? Y montoneros que fueron encabezados por Firmenich cuando fueron a verlo a Perón y que Cámpora le dijo que era el triunfo del general. Bueno, esto todos sabemos en lo que terminó después, ¿sí? Por eso, cuando hablan de estos ejemplos, claro, son... En la sociedad argentina uno lo mira de reojo, digamos, porque recuerda lo que pasó con este ejemplo que no tuvo un buen final, digamos. Pero hoy muchos hablan de esto, ¿no? De una grieta más profunda que se produjo, producto de un Alberto Fernández que ha perdido gran parte de su personalidad, digamos, y hoy actúa de alguna manera demasiado influenciado por Cristina Fernández de Kirchner y sus necesidades, ¿no? Rompió todo tipo de puente con la oposición, hoy prácticamente el diálogo es nulo, es absolutamente nulo, tuvo expresiones muy duras, rompió diálogo, por supuesto, con el electorado no kirchnerista, que no es menor. O sea, Alberto Fernández llega a la candidatura a presidente impuesto por Cristina Fernández, algo que fue llamativo y único. ¿Se acuerdan? Un día sábado a la mañana anunció quién iba a ser su candidato a presidente, digamos. Desde ahí es que esto nace, de alguna manera, a contramano con la historia común, digamos, ¿no es cierto?, lo que siempre se da. Bueno, en este marco es la conjunción ideal, porque había una Cristina Fernández de Kirchner que tenía un techo electoral, que era del 32, 33%, 34%, y esto era imposible para ganar una elección, lo decían todas las encuestas. Algo parecido que pasaba con Mauricio Macri, digamos, solo que Cristina lo entendió, Macri no lo entendió. Y cuando Cristina lo entendió, lo puso a Alberto Fernández, y Alberto Fernández aportó ese 14%, digamos, 15 o 13, póngale el número que le parezca, esto no es matemática pura, ¿no es cierto?, que sirvió para ganar la elección. Bueno, hoy ese 13, 14 o 15 es también uno de los puentes que se ha roto, son sectores de la oposición que están de alguna manera, ¿no es cierto?, desilusionados con este cambio radical de Alberto Fernández y una pérdida de expectativa que puede ser importante. Uno dice, ¿se podría imaginar un escenario distinto? A ver, tratemos de ejemplificar algo. Yo siempre digo que hay, en la Argentina de hoy, digamos, después de la pandemia, hay muchísimas situaciones donde, bien capitalizadas, digamos, y con actitudes distintas, hay una Argentina que todavía hoy tiene muchas situaciones intactas como para ser distintas, ¿sí? Hay una serie de oportunidades que
podrían mirarse con un optimismo muy grande en la Argentina si es que se la trabajaría de otra manera o si es que la situación, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández podía ser distinto. A ver, arrancó la pandemia. Bueno, acá no hay mucho que hablar. Cualquier gobierno, ¿no es cierto?, con el periodo de pandemia del año pasado, evidentemente que fue un impacto brutal. Cayeron todas las economías en el mundo, cayeron los productos brutos. No admite mayor reparo. O sea, nadie puede discutir que el año pasado fue un año de una transición rara, digamos. Ahora, ¿cómo quedó posicionada la República Argentina en los fines del año 2020, encarando este 2001, para pensar que podría ser un 2021 distinto si un Alberto Fernández tendría una actitud distinta, digamos, ¿sí? A ver, repasemos un poco. La recaudación. A pesar de la crisis, es tan bajo lo que se ha caído, la recaudación empieza a aumentar. O sea, en los últimos meses, la recaudación nacional, los 3 últimos meses ha tenido un impacto recaudatorio superior al de la inflación, digamos. El último mes, el mes de enero, un 53%. Ha empezado de alguna manera, ¿no es cierto?, la actividad económica a reforzarse y a mejorar un poco. Los índices tanto de la industria como de la construcción han sido índices positivos en los 3 últimos meses, digamos. Y usted sabe que la construcción es un motorcito que mueve la industria, pero mueve muchas cosas del país, digamos. Bueno, han tenido un impacto bueno. Usted dirá, también la construcción ha crecido porque ante la inflación la gente sacó los dólares que tenía guardado. Sí, lo que usted quiera, pero ha empezado a motorizarse. Son aspectos positivos, digamos, que permitirían, reitero, en otro marco, empezar a mirar esto. La obra pública, ¿no es cierto? Hay expectativa de obra pública que es generadora, con impacto inmediato, que también hubiera sido una herramienta a utilizar para mejorar este tema. El campo. El campo está hoy en un momento excepcional con la soja a $527, hoy tuvo pisos de 530, con el maíz a $227, bueno, 221, perdón. Este esquema, evidentemente, de precios muy buenos, ¿no es cierto?, y de un dólar que promete estar planchado, ha hecho que hoy el ingreso de dólares, ¿no es cierto?, para tranquilizar al Banco Central de la República Argentina sea muy bueno y tiene perspectiva de cara al futuro de ser muy bueno. Uno se pregunta, si hubiéramos confrontado menos con el campo, estaríamos en un aspecto amigable y proyectando 10 millones de toneladas más. ¿Cuál es esto? Bueno, estos son los ejemplos que uno da a decir, pero hay perspectiva. Bueno, el campo hoy ofrece situaciones que pueden ser positivas. La balanza comercial, todo el año pasado tuvimos una balanza comercial positiva, fueron casi 13.000 millones de dólares, para este mes se prevén 15.000 millones de dólares. Hoy la balanza comercial, con mucho ajuste de importaciones, no quiere decir que sea bueno. Han caído las exportaciones y han caído las importaciones también por la actividad económica, pero en este marco, todos los meses, la balanza comercial está dejando entre 1.300 y 1.500 millones de dólares de superávit. Es un alivio importante. Los acuerdos con los bonistas particulares que se lograron y el que se podía lograr con el fondo. Por eso, reitero, actitudes distintas podrían haber generado un escenario mucho más optimista. O sea, en el acuerdo con los bonistas y el que se podría haber logrado ya con el Fondo Monetario Internacional es postergar todos los pagos. O sea, el gobierno se hubiera encontrado con los aspectos que les digo recién y con la obligación de no pagar ningún tipo de vencimiento hasta dentro de 3 años. Y esto hubiera sido distinto. Hoy empezamos a ver cómo hacemos con el Plus de París, que vence en 2.400 millones de dólares en mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, la política posterga los acuerdos, no se puede negociar con el fondo en estas condiciones y evidentemente todo esto va complicando, digamos, ¿sí? Hasta el mismo fondo ha ampliado su capital operativo hoy y esa ampliación hace que a la Argentina le correspondan 3.500 millones de dólares más, que se van a aplicar al repago de ellos mismos. Pero si ya se hubiera llegado a un acuerdo, ese repago no existiría porque los vencimientos estarían pateados para el 2025 y esos 3.500 millones de dólares terminarían siendo fondos frescos para tal vez incrementar las reservas y posicionarse mejor. Parte de lo que hablamos, la presidencia de Biden en Estados Unidos es otro aspecto favorable para la Argentina, que reitero, en otro escenario podría haber sido distinta. La pacificación de la relación con Brasil, el 26 viene Bolsonaro. Argentina no puede darse el lujo de estar peleado con su principal socio económico. Y Brasil es nuestro principal socio económico, más allá de las diferencias ideológicas. Nosotros no podemos estar peleados con Brasil, esto creo que está claro como el agua. Bueno, Bolsonaro viene a la Argentina ahora el día 26. La imagen de Alberto Fernández, a pesar de todo esto que estamos hablando, cuando la miden, no cayó tanto. O sea, sigue teniendo una imagen como para perpetrar, decir algo, en un cambio de actitud se pueda cambiar. Bueno, todos estos aspectos son la oposición. La oposición está distraída por un lado, separada por donde usted quiera y llena de errores. O sea, el otro día
una manifestación por el tema de vacuna, nadie no podía estar de acuerdo con esto, terminan poniendo bolsas, ejemplificando muertos, una aberración. Patricia Bullrich ahora en Formosa vestida de presidiaria, son papelones tras papelones, digamos, de una política que la verdad no encuentra el rumbo en esto. En este escenario, en una situación política distinta, la situación es otra. El problema en Argentina, en lo económico, con todas estas variables que estamos hablando, si no fueran el pantano que estamos enterrados políticamente, sería otro. Lamentablemente, como dicen algunos, es la política estúpido, pero bueno, esto creo que es gran parte del problema que tenemos en la República Argentina hoy. La Argentina de la confrontación, que esto es el camino que hemos elegido y donde lamentablemente estamos. Pandemia y vacuna, creo que es otro tema también para hablarlo. El tema de la pandemia, después de lo que hemos visto en Jujuy, digamos, pasó el carnaval con todas las críticas, las idas y venidas. La realidad es que si usted se pone a ver el comportamiento de los contagiados, ayer 35, hemos tenido 2 picos de 100, volvió a caer. La realidad después de lo que pasó en carnaval, las grandes concentraciones de gente, da para preguntarse, esto me decía un médico el otro día, un especialista, dice, hay que preguntarse ¿cómo empieza a jugar en la provincia de Jujuy, por ejemplo, la cantidad de contagiados por un lado? Si usted dice tenemos 22.000 confirmados, quiere decir que si lo multiplicamos por 5, por 6, por 7, estamos en 140.000 casos, ¿no es cierto?, de COVID positivo. Si a eso usted le agrega que vamos a llegar en poquitos días nada más a 30.000 vacunados, decir, bueno, ya empezamos a tener 180.000 personas que pueden tener algún grado, ¿no es cierto?, de resguardo con el virus. ¿Puede ser esto el efecto rebaño que haga que los contagios no sean tan fuertes? Porque hoy, a pesar de todas las cosas que no pasaron, el nivel de contagio está medianamente acotado. De un virus que da la sensación que por lo menos está nuevo, que está pasando, tiene una virulencia menor. No quiere decir que no tengamos temas graves. Estamos hablando estadísticamente, no estamos hablando de casos personales, porque hay mucha gente que la está pasando mal y este comentario puede herir susceptibilidades. No estoy queriendo decir esto. Digo que en líneas generales, digamos, hoy estamos viviendo en Jujuy una etapa que las pensamos mucho peor después de lo que pasó en Carnaval y está más o menos aquietada. El tema vacuna, un desastre por donde usted lo mire. O sea, desde que hicimos el último programa hasta que volvimos hoy, vacunas es un desastre. Porque fue un desastre el tema de los vacunatorios VIP. Terminó eyectando a Ginés González García del Ministerio, pero hay ejemplos para tirar para arriba. Tucumán, es vergonzoso lo que pasa con el vacunatorio VIP. Mar del Plata ahora, las cosas que se están conociendo realmente es espeluznante. San Nicolás, el lugar de donde es Ginés González García y donde era, ¿no es cierto?, su sobrino. Bueno, hay ejemplos para tirar para arriba. El tema vacunatorio VIP no admite ningún tipo de discusión. Fue lamentable lo que pasó, ¿sí? El tema de las cantidades prometidas e incumplidas, bueno, hay para hacer ejemplo de lo que te quiera, ¿se acuerda? Iban a llegar 600.000 en diciembre y entre enero y febrero vamos a completar 10 millones de dosis. La realidad que a hoy han llegado 4.700.000 aproximadamente. Esta no la dan completa, eran 4.050.540 hasta hace 2 días. Hay una partida más que llegó, pero esta no la dan. Esta información no la dan así nomás. El vacunatorio, que es este monitor de vacunación, que es una muy buena idea, pero da algunos aspectos que son parciales. Habla de las vacunas que se han distribuido y las que se han aplicado. Bueno, en esto es incomprensible que después de todo lo que hemos renegado, porque no conseguíamos vacuna, hoy la realidad que nos está marcando, que cuando usted va a las que llegaron son más o menos 4.700.000. Pero si usted entra al monitor de vacunación, como entré yo a las 11 de la mañana para ver, hoy en este momento puede ser distinto, han distribuido 2.975.000. Pregunto, en un país que ha lidiado tanto para conseguir la vacuna, que tanto hemos hablado, que tanto nos hemos preparado, han llegado y hoy hay más de 1.500.000, 1.600.000 vacunas, de acuerdo a los números oficiales que ellos dan, ¿no es cierto?, que están en algún lado guardadas, vaya a saber dónde. Ahora, de estas 2.975.000 que hemos distribuido, 1.648.957 se han aplicado. O sea, quiere decir que a su vez hay 1.300.000 vacunas distribuidas y no aplicadas. ¿Me quieren decir dónde están? O sea, realmente el tema vacunatorio merece una explicación distinta. Es un desastre lo que se ha hecho en la Argentina, desde el momento de la promesa hasta lo que estamos haciendo con la aplicación. Tema tarifas, un pequeño comentario.
Ayer salió la noticia de que las tarifas de agua y de luz iban a subir un 10 y un 20%. Un 10 la luz, un 20 el agua. Esto es en la provincia de Jujuy, ¿sí? Hablamos con gente de la SUSEPU, conversamos este tema y dicen que está buscando acuerdos, digamos, y se habían hecho algunos acuerdos para que las tarifas suban en proporción a lo que suben los salarios de acuerdo a los acuerdos que se lleguen con los empleos públicos, ¿sí? En este marco me llamó la atención un artículo periodístico del día de hoy de la Política Online, donde dice que la Casa Rosada le pidió a Sergio Massa que trabaje un proyecto de ley. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández, cuando fue el discurso en el Congreso, habló de que iba a haber una ley, ¿no es cierto?, para regular el tema tarifario con una metodología nueva? Bueno, aparentemente la metodología sería actualizar el valor de las tarifas de acuerdo a los incrementos salariales, y hoy la Política Online, que generalmente es un medio bien informado, habla de que la Casa Rosada le encargó a Sergio Massa la elaboración de un proyecto. Me llamó mucho la atención que es lo que Jujuy ha empezado a aplicar, digamos, en materia de incremento de tarifa en la provincia, o sea, un 10% para la luz. En la explicación es que no suben desde el año 2019, en el caso de la luz en noviembre, en el caso del agua desde julio. Por eso la luz arranca con un 10 y el agua arranca con un 20, ¿sí? Porque viene de un atraso tarifario mayor, pero que los aumentos que vienen a futuro van a ser acorde a lo que se paute con los gremios estatales de suba del salario. Una cuestión novedosa, digamos, pero bueno, forma parte de esto que queríamos hablar. Biocombustibles, nos fuimos el año pasado marcando otra preocupación, volvimos este año marcando la misma preocupación. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, cuando fue el periodo de sesiones, ni lo nombró, ¿sí? Acá está claro de que hay una ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores por unanimidad. Pero cuando ha ido a la Cámara de Diputados está parado. El lobby de las hidrocarburíferas es muy superior a todo y tiene esto absolutamente parado. Alberto Fernández dijo de que va a haber una ley nueva. No hay tiempo para que haya una ley nueva. La ley que rige vence en mayo, ¿sí? O sea, estamos en la puerta de un vencimiento, no hay ninguna posibilidad de que exista una ley. ¿Qué es lo que puede haber? Puede haber un decreto presidencial para luego transformarlo en ley. Pero este decreto presidencial llama la atención que el presidente de la República no lo haya ni mencionado en el Congreso cuando fue a Tucumán, ¿no es cierto? En Tucumán había prometido que iba a haber un decreto. Bueno, la realidad que hoy es una sobrada incertidumbre, abarca 10 provincias, son 54 los establecimientos, las fábricas que hay de biocombustible, tanto en el caso de biodiesel como del bioetanol, ya sea del maíz o ya sea de la caña de azúcar, ¿sí? O sea, hay muchas economías regionales que están muy preocupadas por esto, reitero, no es un dato menor, y hoy los biocombustibles, si bien es cierto, es una incoherencia, digamos, que no se avance en esto cuando es protectora del medio ambiente, es renovable, por donde usted mire, digamos, la realidad indica de que hoy está totalmente paralizado y no se sabe cuál es el futuro. Cannabis, sí, bueno, después de que el presidente de la República habló del cannabis el otro día, ¿no es cierto?, lo mencionó en su discurso, bueno, hoy está absolutamente claro que el camino que ha empezado Jujuy hace un tiempo esta parte, que fue duramente cuestionado por muchos, digamos, durante mucho tiempo, hasta en forma injusta, bueno, este es el camino, evidentemente, que no estaba errada la provincia de Jujuy en el camino que inició, ¿sí?, después de todas las cosas que se dijeron. Más allá de eso, creo que es un momento donde hay que tratar de asegurar lo que se está haciendo con cannabis, ir mucho más para adelante, porque va a haber peleas grandes por ocupar mercados, todos van a querer hoy empezar a aparecer en este tema, y nosotros tenemos que saber hacer valer nuestra ventaja comparativa de haber sido los primeros que hemos arrancado con un proyecto integral, ¿no es cierto?, fuertemente desarrollado como el que tenemos acá. Dicen que esta semana los 48 legisladores han sido invitados, ¿no es cierto?, a visitar Canaba, a conocer. Creo que lo mejor que podemos hacer en esto es conocerlo. Acá se ha hablado mucho y se ha destruido mucho con muy poco conocimiento de cosas. O sea, que Jujuy iba a ser vendedora de porro, cualquier cosa se dijeron. Están los archivos para verlo, ¿no? Entonces, en este marco me parece que lo mejor que podemos hacer es terminar con ese tipo de situaciones encontradas, ir a visitarlo. Me parece perfecto que se invite, digamos, que conozcan los legisladores este tema y que sepa lo que realmente está haciendo la provincia de Jujuy. El cannabis puede ser una pata muy importante en la economía de los jujeños de cara a los próximos años. Y un último comentario cortito quiero hacer, que tiene que ver con la provincia de Formosa. También ha sido noticia todos estos últimos días, ¿no? Lo de Formosa realmente es vergonzoso, porque habla de un doble estándar que existe en la República Argentina. O sea, el silencio de los organismos de derechos humanos, el silencio de muchos sectores, especialmente críticos en este tipo de cosas, digamos. ¿Alguien se imagina
¿Alguien se imagina Macri en Formosa, digamos, con esto que pasó y no Infram? ¿Se imaginan lo que serían? Bueno, hoy es realmente lamentable lo poco serio que es el silencio y todos miran para el costado. Salvo algunos organismos de derechos humanos internacionales, el resto habla a las claras de cómo están cooptados y de qué manera se manejan políticamente. Todo en silencio. Ahora, esto que están viviendo los formoseños, por primera vez en la historia, empieza a tener un cariz y un matiz distinto. Decía un periodista de Formosa el otro día que jamás... O sea, uno mira esta cantidad de gente que había acá y dice, bueno, a la luz de las manifestaciones que vemos en otras circunstancias, era poca gente. El tema es que en Formosa jamás a nadie se le ocurrió que podía marchar en contra de Infran. Infran gobierna con mano de hierro Formosa desde el año 1995. O sea, a nadie se le ocurrió jamás que esto podía llegar a pasar. Tiene una relación de empleado público que supera el 60%, el resto vive de planes. Formosa no tiene un emprendimiento privado. O sea, son todos empleados, viven de los empleados estatales, digamos, pero el resto son pequeños comercios. Es muy difícil encontrar algún tipo de industria que esté en Formosa, ¿verdad? ¿En qué se destaca? ¿Qué es lo que produce Formosa? Ni siquiera turismo, bueno, tiene, digamos, o sea, la realidad es que tiene una dependencia del Estado, donde hoy el 95% de su presupuesto depende de la coparticipación federal. Entonces, en este marco se gobierna con una mano extremadamente dura y a su vez hace valer, porque como tiene los 3 senadores, tiene muchos, todos los legisladores son de él, hace valer esto, se lleva bien con todos los gobiernos, tiene buenas asignaciones presupuestarias, ha tenido con Julio Devido muy buena obra pública y de esta manera ha construido un gobierno muy fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos estos gobiernos feudales también son en un momento que tienen un tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles llegó con la pandemia. Así como en algún momento el feudo de Catamarca de los Saadis llegó con María Soledad Morales y una monja en silencio con una vela a la mano lo terminó volteando, también le pasó a Carlos Juárez en Santiago del Estero, donde con el crimen de la dársena y la muerte de Leila Nazar y de Patricia Villalba, digamos, terminó en este conflicto que prácticamente un golpe adentro y tuvieron que intervenir los Santiago del Estero. Bueno, hoy Formosa tiene dentro de sí una semilla que va creciendo. Ayer ha ido Infran a reunirse en Casa Rosada, sacó una foto a media, no pudo obtener mucho más que esto. Claro, se transformó en una piedra en el zapato. Cada vez más difícil defenderlo a Gildo Infran, digamos, en estas atrocidades que hace, no respetando ningún tipo de derecho humano. Hoy Formosa tiene dentro de sí una semilla de rebelión que nunca en su vida tuvo. Hay que prestarle mucha atención porque se puede llevar una gran sorpresa. Quien dominó Formosa con mano de hierro, hoy empieza a ver temblar su estructura como jamás empezó que lo iba a ver temblar.